Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de estudio bíblico. Hoy nos adentramos en un capítulo realmente intenso y conmovedor de la vida del rey David. Si eres nuevo por aquí o te perdiste nuestros videos anteriores sobre su historia, no te preocupes. Puedes encontrarlos todos en el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción. Te recomiendo que los veas para tener el contexto completo de esta increíble saga. El episodio de hoy nos muestra una faceta muy diferente de la familia real. Mientras David reinaba con aparente estabilidad, una tormenta se estaba gestando dentro de su propio hogar. El relato bíblico nos presenta a Amnón, uno de los hijos mayores de David. La Escritura nos dice que Amnón comenzó a desarrollar una obsesión enfermiza por su media hermana, Tamar. Tamar no solo era descrita como una mujer de una belleza excepcional, sino también como una persona de buen corazón y carácter noble. Sin embargo, Amnón no supo manejar sus sentimientos. En lugar de buscar sabiduría o autocontrol, permitió que sus pensamientos lo consumieran por completo. Aquí es donde vemos la peligrosa influencia de las malas compañías. Un amigo, o más bien un consejero astuto y malintencionado llamado Jonadab, notó la angustia de Amnón. En vez de guiarlo por el buen camino, le dio un consejo terrible y manipulador. Le sugirió a Amnón que fingiera estar gravemente enfermo para atraer a Tamar a su lado. El plan era sencillo y perverso. Amnón debía pedirle a su padre, el rey David, que permitiera que Tamar viniera a su casa para prepararle comida. Él argumentaría que solo la comida hecha por sus manos podría sanarlo. Tamar, completamente inocente y movida por su genuino cariño de hermana, no dudó en acudir. Ella vio a un hermano necesitado y fue con la intención pura de cuidarlo y atenderlo. Es un recordatorio de cómo la bondad puede ser, a veces, aprovechada por quienes tienen malas intenciones. Al llegar a la habitación de Amnón, Tamar se dispuso a cocinar para él, tal como se lo habían pedido. Pero el ambiente cambió drásticamente. Amnón, cegado por su deseo, ignoró todas las súplicas de Tamar. Él actuó sin ningún respeto, sin sabiduría y sin temor de Dios, causando un daño irreparable. Este acto no solo fue una ofensa contra Tamar, sino contra toda su familia y contra las leyes de Dios. La reacción de Tamar es una de las escenas más desgarradoras de toda la Biblia. Ella, sintiéndose profundamente herida, traicionada y deshonrada, rasgó su túnica de princesa, un vestido colorido y especial que simbolizaba su estatus y pureza. Se echó ceniza sobre la cabeza, un signo de profundo luto y dolor, y salió de allí llorando a gritos por las calles. No intentó ocultar su angustia, su dolor era visible para todos. Fue entonces cuando su hermano de sangre, Absalón, la encontró. Absalón, al verla en ese estado y escuchar lo que había ocurrido, comprendió inmediatamente la magnitud de la tragedia. A diferencia de otros, él actuó. Llevó a Tamar a su propia casa ofreciéndole refugio y consuelo. Le dijo que guardara silencio por el momento, pero en su corazón una semilla de amargura y venganza comenzó a crecer. Absalón la protegió, pero también empezó a alimentar un resentimiento que tendría consecuencias devastadoras. La noticia, por supuesto, llegó a oídos del rey David. La Biblia dice que David se enfureció y se llenó de una gran tristeza al saber lo que su hijo Amnón había hecho. Sin embargo, aquí vemos una de las fallas más grandes de David como padre y como rey. A pesar de su enojo, no hizo nada. No castigó a Amnón. No le exigió responsabilidades. Simplemente dejó pasar la ofensa. ¿Por qué? Quizás porque Amnón era su primogénito, o quizás porque su propia conciencia, manchada por su pecado con Betsabé, le impedía juzgar a su hijo con autoridad moral. Esta inacción de David fue fatal, porque donde la justicia no actúa, la injusticia echa raíces y crece. Mientras tanto, Absalón lo observaba en silencio.
La Biblia nos dice que no le dijo ni una palabra a Amnón, ni buena ni mala, pero este silencio era más peligroso que cualquier grito. Era el silencio de un odio que se estaba cocinando a fuego lento. Absalón guardó en su corazón el deseo de vengar la deshonra de su hermana Tamar, y esperó. Esperó pacientemente el momento perfecto para actuar. Pasaron 2 largos años. 2 años en los que el dolor de Tamar quedó sin reparar, la ofensa de Amnón sin castigo y el resentimiento de Absalón sin sanar. Durante este tiempo, Absalón planeó meticulosamente su venganza. La oportunidad llegó durante la época de la esquila de ovejas, un tiempo de fiesta y celebración. Absalón organizó un gran banquete en el campo e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey. Al principio, David dudó en dejar que todos sus hijos fueran, pero Absalón insistió, especialmente en que Amnón asistiera. Finalmente, David cedió. Todos los príncipes fueron a la fiesta de Absalón, sin sospechar el oscuro plan que se escondía detrás de la celebración. Cuando la fiesta estaba en su apogeo y todos estaban alegres, con el corazón animado por el vino, Absalón dio la señal. Ordenó a sus siervos: fíjense cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Cuando yo les diga, hieran a Amnón, entonces mátenlo. No teman, ¿no se los he ordenado yo? Los siervos obedecieron. En medio de la fiesta, atacaron y mataron a Amnón. El pánico se apoderó de los demás príncipes. Cada uno montó su mulo y huyó despavorido de regreso a Jerusalén. Absalón, habiendo consumado su venganza, también huyó, pero en dirección opuesta. Sabía que la ira del rey caería sobre él, así que buscó refugio en Gesur, la tierra de su abuelo materno. La noticia llegó a David de la peor manera posible. El primer rumor que escuchó fue que Absalón había matado a todos sus hijos, que no había quedado ni uno. Imaginen el horror y la angustia de un padre al recibir una noticia así. David rasgó sus vestiduras y se postró en tierra, sumido en un dolor indescriptible. Sin embargo, pronto llegó Jonadab, el mismo consejero que había incitado a Amnón. Con una frialdad sorprendente, le aclaró al rey que no todos sus hijos habían muerto, sino solo Amnón. Le explicó que esto era algo que Absalón había decidido desde el día en que Amnón deshonró a su hermana Tamar. Aunque el alivio de saber que sus otros hijos estaban vivos fue grande, la pena por la muerte de Amnón y la traición de Absalón era inmensa. David lloró amargamente por su hijo perdido. Mientras tanto, Absalón permaneció exiliado en Gesur durante 3 años. Con el paso del tiempo, el dolor de David por la muerte de Amnón comenzó a calmarse y en su lugar empezó a sentir un profundo anhelo por su hijo fugitivo, Absalón. A pesar de todo lo ocurrido, el corazón de padre de David extrañaba a su hijo y deseaba volver a verlo. Este capítulo es una tragedia familiar en toda regla. Nos enseña lecciones muy duras y profundas. Primero, vemos cómo los deseos no controlados y las malas decisiones pueden desencadenar una espiral de dolor y destrucción que afecta a toda una familia. La acción impulsiva de Amnón llevó a la venganza calculada de Absalón. Segundo, nos muestra el peligro de la pasividad ante la injusticia. La inacción de David como padre y rey creó un vacío que Absalón decidió llenar con violencia. Cuando no aplicamos la justicia con sabiduría y firmeza, dejamos la puerta abierta a la venganza personal, que casi siempre es desproporcionada y destructiva. Y finalmente, este relato nos recuerda que, aunque los seres humanos cometemos errores terribles, la historia no termina ahí. Nos enseña la importancia de buscar el perdón, la justicia verdadera y la reconciliación. Nos muestra que la ira y el rencor, cuando se guardan en el corazón, solo conducen a más dolor. La verdadera paz y la sanidad solo se encuentran cuando nos volvemos a Dios.
buscando su sabiduría y su dirección para resolver nuestros conflictos, porque solo en Él podemos encontrar la fuerza para perdonar, actuar con justicia y restaurar lo que se ha roto. Es una historia compleja y llena de matices que nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias familias, nuestras acciones y cómo respondemos a las injusticias. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más emotivas y complejas de la Biblia, la reconciliación entre el rey David y su hijo Absalón. Es un relato lleno de estrategia, dolor y finalmente el poder del perdón. Acompáñenme a descubrir cómo un padre y un hijo, separados por la tragedia, encontraron el camino de regreso el uno al otro. Todo comienza con Joab, el comandante del ejército de David. Él era un hombre astuto y leal, y se dio cuenta de algo que el propio rey quizás no quería admitir. Su corazón anhelaba desesperadamente a su hijo Absalón. Recordemos que Absalón había huido de Jerusalén después de vengar la deshonra de su hermana Tamar. El tiempo había pasado, pero la herida en la familia real seguía abierta. David, aunque era rey, era también un padre con el corazón roto. Joab, notando esta profunda tristeza, ideó un plan brillante. Sabía que no podía simplemente decirle al rey: «Oye, trae a tu hijo de vuelta». No, necesitaba un enfoque más sutil, algo que tocara el corazón de David y lo hiciera reflexionar por sí mismo. Así que envió a buscar a una mujer de un pueblo llamado Tecoa. No era una mujer cualquiera. La Biblia la describe como una mujer sabia, alguien con la inteligencia y la elocuencia necesarias para llevar a cabo una misión tan delicada. Joab le dio instrucciones precisas. Le dijo: «Finge que estás de luto, vístete con ropas de duelo y actúa como si llevaras mucho tiempo llorando a alguien». El plan era que ella se presentara ante el rey David como una viuda desconsolada que buscaba justicia. La actuación tenía que ser convincente, porque la vida de un príncipe estaba en juego. La mujer de Tecoa siguió las instrucciones al pie de la letra. Se presentó ante el trono de David con el rostro cubierto de angustia y se postró ante él. Cuando el rey le preguntó qué le sucedía, ella comenzó a contarle una historia desgarradora. «Ay, mi señor el rey, soy una viuda», comenzó. «Mi esposo ha muerto y me quedé sola con mis 2 hijos. Pero un día, mientras trabajaban en el campo, discutieron y en la pelea uno de ellos mató al otro». Imaginen la escena. Una mujer, supuestamente sola en el mundo, contándole al rey la peor tragedia que una madre puede vivir. David, conocido por su corazón compasivo, seguramente la escuchaba con toda su atención. Pero la historia no terminaba ahí. La mujer continuó: «Ahora toda mi familia, todos mis parientes se han levantado contra mí. Exigen que les entregue al hijo que me queda, al que mató a su hermano, para que ellos puedan quitarle la vida y vengar la sangre derramada». Con lágrimas en los ojos, ella suplicó: «Si hacen eso, mi señor, apagarán la única brasa que me queda. Me dejarán sin un descendiente, sin nadie que continúe el nombre de mi esposo. Me quedaré sin nada, sin esperanza». Su petición era un grito desesperado por misericordia. Quería que el rey protegiera a su único hijo sobreviviente. David, movido por la historia de la mujer, no dudó. Como rey, su deber era impartir justicia, pero también mostrar misericordia. Le aseguró firmemente: «Vuelve a tu casa en paz. Yo mismo daré órdenes para protegerte». Pero la mujer, siguiendo el plan de Joab, presionó un poco más. Quería una promesa inquebrantable. David entonces juró por el nombre de Dios diciendo: «Te juro que ni un solo cabello de tu hijo caerá a tierra, nadie le tocará». En ese momento, la mujer sabia de Tecoa dio el giro maestro. Con la promesa del rey en sus manos, cambió sutilmente el enfoque. Con mucho respeto le dijo: «Mi señor el rey, ¿puedo decir una palabra más?».
Una vez que David le dio permiso, ella reveló el verdadero propósito de su visita. Rey mío, al dictar esta sentencia, te has condenado a ti mismo porque no has hecho volver a tu propio desterrado. ¡Qué momento tan impactante! La mujer estaba usando la propia compasión de David como un espejo. Le estaba diciendo: tú, que eres capaz de mostrar tanta misericordia por el hijo de una extraña, ¿por qué no puedes mostrar esa misma misericordia por tu propio hijo, Absalón? Ella continuó su argumento, recordándole que todos hemos de morir y que Dios mismo busca la manera de restaurar a los desterrados. Le estaba pidiendo al rey que actuara con la misma gracia que él esperaba de Dios. David, que no era ningún tonto, comprendió de inmediato. La historia era demasiado perfecta, el argumento demasiado preciso. Miró a la mujer y le preguntó directamente: ¿está la mano de Joab detrás de todo esto? La mujer, sin poder negarlo, admitió la verdad. Sí, mi señor, fue tu siervo Joab quien me envió y puso estas palabras en mi boca para presentar este asunto de una manera diferente. Pero mi señor el rey es sabio como un ángel de Dios y lo entiende todo. Joab, que seguramente esperaba cerca, fue llamado ante el rey. David le dijo: muy bien, he decidido hacerlo. Ve y trae de vuelta al joven Absalón. La alegría de Joab fue inmensa. Se postró ante el rey, agradeciéndole por haber escuchado su petición y por mostrar su favor. La primera parte del plan había funcionado. Absalón recibió el permiso para regresar a Jerusalén. Sin embargo, la reconciliación no fue completa. Cuando Absalón regresó a la ciudad, David impuso una condición estricta: puede volver a su propia casa, pero no vendrá a mi presencia. Así que Absalón volvió a Jerusalén, pero vivía como un extraño en su propia tierra, separado de su padre. Imaginen la frustración. Estaba tan cerca, pero a la vez tan lejos. Pasaron 2 años completos. 2 años en los que Absalón vivió en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Durante este tiempo, su fama creció. La Biblia nos dice que en todo Israel no había hombre tan alabado por su belleza como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no tenía defecto. Tenía una cabellera larga y abundante que era su orgullo. Formó su propia familia, tuvo hijos y una hija, y vivía con el esplendor de un príncipe, pero le faltaba lo más importante: el perdón y la aceptación de su padre. La paciencia de Absalón finalmente se agotó. Quería resolver su situación de una vez por todas, así que mandó a llamar a Joab, esperando que él, que había iniciado todo, pudiera terminar el trabajo e interceder por él ante el rey. Pero por alguna razón, Joab no quiso ir. Absalón envió un segundo mensaje y de nuevo Joab lo ignoró. Aquí es donde vemos el lado impetuoso y desesperado de Absalón. Si Joab no iba a escucharlo por las buenas, lo obligaría a hacerlo por las malas. Tenía un plan audaz y arriesgado. Llamó a sus siervos y les dio una orden impactante: vayan al campo de Joab, el que está junto al mío, y préndanle fuego. Los siervos obedecieron y el campo de cebada de Joab ardió en llamas. Como era de esperar, esto sí que llamó la atención de Joab. Furioso, fue directamente a la casa de Absalón a exigir una explicación. ¿Por qué tus siervos han quemado mi campo?, le reclamó. Absalón, sin rodeos, le explicó su motivo. Lo hice porque te envié a llamar y no viniste. Quería que fueras al rey y le preguntaras de mi parte. ¿Para qué vine de Jesús? Hubiera sido mejor que me quedara allá. Ahora quiero ver el rostro del rey. Si soy culpable de algo, que me quite la vida. Absalón estaba al límite. Prefería enfrentar la muerte antes que seguir viviendo en ese limbo, perdonado a medias, exiliado en su propia casa. Su acción drástica fue un grito de desesperación por una resolución final. Joab, comprendiendo la intensidad de la situación, llevó el mensaje a David. Le contó lo que Absalón había dicho.
su deseo de ver al rey, aunque eso significara arriesgar su vida. Y finalmente, el corazón de David cedió por completo. Quizás vio en la desesperación de su hijo un reflejo de su propio anhelo. El rey mandó a llamar a Absalón. El momento de la verdad había llegado. Absalón entró en la presencia del rey, no con arrogancia, sino con humildad. Se inclinó ante su padre, postrándose rostro en tierra. Y David, el padre que había llorado en secreto por su hijo, el rey que había mantenido su distancia por justicia, finalmente dejó que el amor venciera. Se acercó a Absalón y lo besó. Ese beso fue el sello de la reconciliación. Fue el perdón hecho gesto. Años de dolor, de distancia y de malentendidos se disolvieron en ese abrazo. El padre y el hijo estaban juntos de nuevo. Esta historia nos enseña una lección increíblemente poderosa. Nos muestra que incluso en las familias más complicadas, rotas por el dolor y los errores, siempre hay una puerta abierta para el perdón. A veces se necesita la intervención de un amigo sabio como Joab. Otras veces se necesita un gesto desesperado como el de Absalón para romper el silencio. Pero al final es el amor y la voluntad de perdonar lo que puede restaurar los lazos y traer paz a un corazón afligido. Es un recordatorio de que sin importar cuán grande sea la ofensa, el camino hacia la reconciliación siempre es posible. En este momento entramos a un capítulo que nos narra una de las historias más intensas y conmovedoras de la Biblia. La rebelión de Absalón contra su propio padre, el rey David. Es una trama llena de ambición, traición, pero también de una fe inquebrantable. Acompáñenme a descubrir cómo David enfrentó la prueba más dura de su vida. La historia comienza con Absalón, uno de los hijos del rey David. Era un joven carismático y astuto que supo ganarse el corazón del pueblo. ¿Cómo lo hizo? Se levantaba muy temprano cada día y se paraba junto al camino que llevaba a las puertas del palacio. Allí esperaba a la gente que iba a presentar sus casos ante el rey para buscar justicia. Cuando alguien se acercaba, Absalón no actuaba como un príncipe distante. Al contrario, se mostraba cercano y amable. Los saludaba, escuchaba sus problemas con atención y les decía cosas como: «Tu causa es justa y buena, pero me temo que en el palacio no hay nadie designado por el rey para escucharte». Imaginen el impacto de esas palabras. La gente se sentía vista, comprendida, y no se quedaba ahí. Absalón los tomaba de la mano, los abrazaba y los trataba con un cariño que los hacía sentir valorados. Poco a poco, con estos gestos calculados, fue robando el afecto del pueblo de Israel. Construyó una base de lealtad no hacia su padre, el rey, sino hacia sí mismo. Era un plan a largo plazo, ejecutado con una paciencia y una astucia impresionantes. Después de 4 años de sembrar esta semilla de descontento y afecto personal, Absalón sintió que era el momento de actuar. Se acercó a su padre, el rey David, y le pidió permiso para ir a Hebrón. La excusa era perfecta. Le dijo que necesitaba cumplir un voto que le había hecho al Señor tiempo atrás. David, sin sospechar la traición que se estaba gestando en el corazón de su hijo, confió en él y le dio su bendición. «Ve en paz». Pero la paz era lo último que Absalón tenía en mente. Apenas llegó a Hebrón, puso en marcha la segunda fase de su plan. Envió mensajeros secretos por todas las tribus de Israel con una instrucción muy clara. Cuando oigan el sonido de la trompeta, deben proclamar: «Absalón reina en Hebrón». La conspiración creció rápidamente y se hizo poderosa. Muchas personas, engañadas por su carisma o descontentas con el reinado de David, se unieron a él. Y la traición más dolorosa llegó de alguien muy cercano al rey. Ahitofel, uno de los consejeros más sabios y respetados de David, decidió abandonar a su rey y unirse a la causa de Absalón.
Este fue un golpe devastador, porque los consejos de Ahitofel eran considerados casi como la palabra de Dios. Cuando la noticia de la rebelión masiva y la traición de Ahitofel llegó a oídos de David en Jerusalén, el rey comprendió la gravedad de la situación. Sabía que Absalón y su ejército vendrían a la capital. En un acto de increíble humildad y para proteger a su pueblo de una guerra civil sangrienta dentro de los muros de la ciudad, David tomó una decisión drástica: abandonar Jerusalén. Reunió a sus siervos, a su guardia personal y a todos los que le permanecían fieles, y comenzó un doloroso éxodo. Mientras salían, los sacerdotes Sadoc y Abiatar llevaron con ellos el arca del pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios. Pero David, en medio de su angustia, mostró una fe y una sumisión a Dios extraordinarias. Les dijo a los sacerdotes: devuelvan el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me dejará verla de nuevo. Pero si no, que haga de mí lo que bien le parezca. Con estas palabras, David estaba poniendo su futuro y su reino enteramente en las manos de Dios, sin intentar forzar la situación. Así, David y su gente comenzaron a subir el monte de los olivos. El rey iba con la cabeza cubierta y los pies descalzos, llorando amargamente. Todo el pueblo que lo acompañaba también lloraba, compartiendo el dolor de su líder. En ese preciso momento, mientras ascendía, le informaron que su consejero Ahitofel estaba con Absalón. David hizo una oración corta pero poderosa. «Oh Señor, te ruego que frustres los consejos de Ahitofel». Poco después, en la cima del monte, se encontró con otro amigo leal, Husai. Al verlo, David tuvo una idea inspirada por Dios. Le dijo a Husai que no se uniera a él en el exilio, sino que regresara a Jerusalén. Su misión sería fingir lealtad a Absalón para poder estar dentro de su círculo de confianza y desde allí contrarrestar los sabios consejos de Ahitofel. Husai aceptó esta peligrosa misión y regresó a la ciudad, convirtiéndose en los ojos y oídos de David en el corazón del enemigo. Mientras David continuaba su huida, se encontró con Siba, el siervo de Mefiboset, el nieto de Saúl, a quien David había mostrado gran bondad. Siba llevaba asnos cargados de pan, frutas y vino. Cuando David le preguntó por su señor, Mefiboset, Siba le mintió descaradamente. Le dijo que Mefiboset se había quedado en Jerusalén, esperando que la rebelión le diera la oportunidad de recuperar el trono de su abuelo Saúl. David, agotado, afligido y sin tener toda la información, creyó la calumnia de Siba. En un momento de juicio apresurado le dijo: «Todo lo que pertenece a Mefiboset ahora es tuyo». Esta decisión, basada en una mentira, muestra lo vulnerable que puede ser incluso un gran líder en momentos de extrema presión. El camino se volvió aún más difícil cuando llegaron a un lugar llamado Bahurim. Allí, un hombre llamado Simei, que era de la familia del antiguo rey Saúl, salió a su encuentro, pero no para ayudar, sino para maldecir. Desde la ladera de un monte cercano, Simei comenzó a arrojarle piedras y tierra a David y a sus siervos, gritando insultos y acusándolo de ser un hombre sanguinario. Uno de los valientes de David, Abisai, se enfureció y le dijo al rey: «¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame ir y cortarle la cabeza». Pero David, una vez más, mostró una perspectiva espiritual asombrosa. Detuvo a su sobrino y le dijo: «Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha dicho. Quizás el Señor vea mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy». David aceptó la humillación como algo permitido por Dios, confiando en que Él transformaría esa prueba en bendición. Mientras tanto, Absalón y su enorme ejército, acompañados por el traidor Ahitofel,
entraron triunfalmente en Jerusalén. La ciudad estaba a sus pies. Justo en ese momento, Husai, el amigo de David, se presentó ante Absalón y exclamó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón, un poco sorprendido, le preguntó: ¿Es esta tu lealtad para con tu amigo David? ¿Por qué no te fuiste con él? Husai, siguiendo el plan, respondió astutamente: No, porque yo soy de aquel a quien el Señor, este pueblo y todos los hombres de Israel han elegido. Con él estaré. Además, ¿a quién debería servir sino a su hijo? Así como serví a tu padre, así te serviré a ti. Con estas palabras, Husai logró infiltrarse en el círculo íntimo de Absalón, ganándose su confianza. Absalón, ahora en el trono, buscó consejo para consolidar su poder. Ahitofel, siempre práctico y audaz, le dio sugerencias que no solo eran estratégicas, sino también simbólicas, diseñadas para mostrar a todo Israel que la ruptura con David era definitiva e irreparable. Sin embargo, en medio de todos estos planes humanos, Dios ya estaba obrando silenciosamente. La oración de David en el monte estaba a punto de ser respondida de una manera que nadie esperaba. La sabiduría de Ahitofel se enfrentaría al ingenio de Husai, y el destino del reino de Israel pendía de un hilo. Así termina este capítulo de la historia, con un rey en el exilio, un usurpador en el trono y un juego de espionaje y estrategia a punto de comenzar. La historia de David y Absalón nos enseña sobre la paciencia en la prueba, la fe en medio de la traición y la humildad de un corazón que, a pesar de sus errores, confía plenamente en la soberanía de Dios. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de intriga, estrategia y fe que podría rivalizar con las mejores series de suspenso. Estamos hablando de un momento crucial en la vida del rey David, cuando su propio hijo, Absalón, se había levantado contra él, obligándolo a huir de Jerusalén. Imaginen la escena: David, un rey fugitivo, y Absalón, el usurpador, sentado en el trono. La tensión es máxima y cada decisión puede significar la vida o la muerte. En el centro de esta tormenta política se encuentran dos consejeros, Ahitofel y Husai. Ahitofel era conocido por su sabiduría casi profética. Se decía que pedirle consejo era como consultar a Dios mismo. Él, que había sido consejero de David, ahora servía a Absalón. Con la ciudad de Jerusalén bajo su control, Absalón reunió a sus líderes y le preguntó a Ahitofel: ¿qué debemos hacer ahora? Ahitofel, astuto y directo, propuso un plan letal y rapidísimo. Le dijo a Absalón: permíteme escoger a 12,000 hombres, y esta misma noche saldré en persecución de David. Lo alcanzaré cuando esté cansado y con las manos debilitadas. Lo atacaré a él solo, y toda la gente que está con él huirá. Así traeré de vuelta a todo el pueblo hacia ti, y la nación estará en paz. El plan era brillante en su simpleza y brutalidad. Atacar rápido, eliminar al líder y la rebelión se desmoronaría. Absalón y todos los ancianos de Israel estuvieron de acuerdo. El plan de Ahitofel parecía infalible. David estaba a solo unas horas de una muerte casi segura. Pero en los pasillos del poder no todos eran lo que parecían. Absalón, quizás queriendo una segunda opinión o simplemente por vanidad, dijo: llamen también a Husai el arquita, para que oigamos lo que él tiene que decir. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Husai era en realidad un amigo leal de David. Se había quedado en Jerusalén por orden del propio David, fingiendo lealtad a Absalón para poder frustrar los planes de Ahitofel desde dentro. Era un espía en la corte del rey usurpador. Cuando Husai llegó, Absalón le contó el plan de Ahitofel y le preguntó su opinión. Husai sabía que tenía que actuar con sumo cuidado. Contradecir al sabio Ahitofel era arriesgado. Con una expresión seria, comenzó su discurso.
El consejo que ha dado Ahitofel esta vez no es bueno. ¡Qué audacia! Inmediatamente captó la atención de todos. Husai entonces apeló al ego de Absalón y al miedo de sus hombres. Le recordó quién era David. Tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son guerreros valientes y están llenos de amargura, como una osa a la que le han robado sus cachorros en el campo. Además, tu padre es un hombre de guerra. No pasará la noche con el pueblo. Seguramente ahora mismo está escondido en alguna cueva o en otro lugar. Pintó una imagen vívida de David y sus veteranos, no como un grupo cansado y desmoralizado, sino como fieras acorraladas, listas para contraatacar con furia. Dijo que un ataque precipitado podría resultar en una emboscada desastrosa. Si el pequeño grupo de Ahitofel era derrotado, la noticia se extendería como la pólvora, causando pánico en todo el ejército de Absalón. Luego, Husai presentó su contrapropuesta, un plan grandioso y espectacular, diseñado para halagar la vanidad de Absalón. Mi consejo es este, que se reúna todo Israel, desde Dan hasta Berseba, tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y que tú, oh rey, vayas en persona al frente de ellos. Así los encontraremos donde quiera que estén, y caeremos sobre ellos como el rocío cae sobre la tierra. No dejaremos a ninguno con vida, y si se refugian en una ciudad, todo Israel traerá cuerdas a esa ciudad, y la arrastraremos hasta el valle, hasta que no quede ni una sola piedra. Este plan era logísticamente una pesadilla y tácticamente inferior, pero sonaba impresionante. Le ofrecía a Absalón la imagen de un gran conquistador liderando un ejército invencible, una victoria total y absoluta, sin riesgos. La idea de liderar personalmente a una multitud incontable de soldados sedujo a Absalón y a sus consejeros. En ese momento dijeron: el consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. No sabían que, en su decisión, el propósito de Dios se estaba cumpliendo. El Señor había ordenado frustrar el buen consejo de Ahitofel para poder traer la ruina sobre Absalón y proteger a su siervo David. Husai había ganado tiempo, pero sabía que era un tiempo precioso y limitado. Inmediatamente después de la reunión, corrió a buscar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que también eran leales a David. Les contó todo, el plan de Ahitofel y su propio contraplan, y les dio una advertencia urgente. Ahora envíen un aviso rápido a David. Díganle: no pases la noche en los vados del desierto, cruza el río Jordán de inmediato, no sea que el rey y toda la gente que está con él sean aniquilados. La misión de llevar este mensaje vital recayó sobre los hijos de los sacerdotes, Jonatán y Ahimaas. Eran jóvenes, rápidos y valientes. Se habían quedado fuera de la ciudad para no levantar sospechas, esperando la noticia. Sin embargo, un muchacho los vio y corrió a contárselo a Absalón. La persecución había comenzado. Jonatán y Ahimaas corrieron por sus vidas, llegando a una casa en un pueblo llamado Bahurim. Allí, una mujer valiente los ayudó. Tenía un pozo en su patio. Los jóvenes bajaron al pozo, y la mujer extendió una tela sobre la boca del pozo y esparció grano trillado encima, como si estuviera secándolo al sol. Cuando los siervos de Absalón llegaron y preguntaron por los fugitivos, ella respondió con calma: ya pasaron el arroyo de agua. Los hombres de Absalón buscaron, pero no encontraron a nadie y regresaron a Jerusalén, engañados. Una vez que el peligro pasó, Jonatán y Ahimaas salieron del pozo y continuaron su carrera hasta llegar al campamento de David. Le entregaron el mensaje urgente de Husai. Al oír la advertencia, David no perdió un segundo. Se levantó y con él toda su gente, y comenzaron a cruzar el río Jordán. Trabajaron toda la noche, y para el amanecer no quedaba ni una sola persona que no hubiera cruzado el río. Estaban a salvo, al menos por el momento.
El tiempo que Husai les había comprado había sido suficiente. Mientras tanto, en Jerusalén, Aitofel vio que su consejo no había sido seguido. Siendo un hombre de una inteligencia excepcional, comprendió inmediatamente las consecuencias. Sabía que el retraso le daría a David la oportunidad de reagruparse y que la causa de Absalón estaba perdida. Su orgullo herido y su visión clara del desastre inminente lo llevaron a una decisión trágica. Regresó a su casa, puso sus asuntos en orden y, desesperado, se quitó la vida. El sabio consejero, cuya palabra era como la de Dios, terminó su vida en soledad y desgracia, un sombrío testimonio del fracaso de la rebelión. Al otro lado del Jordán, David y su gente llegaron a la ciudad de Mahanaim. Estaban agotados, hambrientos y despojados de todo. Pero incluso en el exilio, la providencia de Dios no los abandonó. Varias personas influyentes de la región, al enterarse de su llegada, salieron a su encuentro. Trajeron camas, mantas, vasijas y una abundancia de alimentos: trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, mantequilla, ovejas y queso. Dijeron: el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Este acto de generosidad no fue solo un alivio físico, sino una poderosa señal del cuidado continuo de Dios. En su momento de mayor necesidad, David no fue abandonado. Encontró refugio y sustento, lo que le permitió a él y a sus seguidores recuperar fuerzas para la inevitable confrontación que se avecinaba. Esta increíble cadena de eventos nos muestra cómo, incluso en medio de la traición y el peligro mortal, la fe y la lealtad pueden cambiar el curso de la historia. La astucia de Husai, la valentía de los mensajeros y la generosidad de los extraños fueron todos instrumentos en las manos de Dios para proteger a David. La historia de Absalón estaba lejos de terminar, pero gracias a estos héroes anónimos y a un plan divino, David viviría para luchar un día más. Es una lección poderosa sobre cómo la sabiduría humana, por brillante que sea, puede ser desbaratada, y cómo la fe, la lealtad y el coraje pueden prevalecer contra todo pronóstico. En este momento nos sumergiremos en una de las historias más intensas y emotivas de la Biblia, un relato que nos habla de guerra, traición, lealtad y el doloroso amor de un padre. Acompáñenme a explorar la trágica caída de Absalón y el corazón quebrantado del rey David. Imaginen la escena. David, el rey legítimo, ha sido forzado a huir de su propio palacio por la rebelión de su hijo, Absalón. Ahora, el enfrentamiento es inevitable. El ejército de David, aunque superado en número, está formado por veteranos leales y curtidos en 1000 batallas. David, como el gran estratega que es, organiza a sus hombres de manera impecable. Divide sus fuerzas en 3 cuerpos, poniendo al mando a sus generales más confiables: el astuto Joab, su valiente sobrino Abisai y el leal Itai, un extranjero que había jurado seguir a David hasta el final. Esta distribución no era al azar, permitía flexibilidad en el campo de batalla y aseguraba una cadena de mando clara. El pueblo y sus consejeros le ruegan a David que no vaya a la batalla. Su vida era demasiado valiosa. «Tú vales por 10.000 de nosotros», le dijeron. Aceptando su consejo, David se queda en la ciudad de Mahanaim, convirtiéndose en un punto de apoyo estratégico y un faro de esperanza para sus tropas. Pero antes de que sus soldados marchen, David les hace una petición que revela el profundo conflicto en su corazón. Con la voz cargada de emoción, se dirige a sus generales y les dice: «Por amor a mí, traten con suavidad al joven Absalón». Imaginen el peso de esas palabras. Un rey pidiendo clemencia para el mismo hombre que busca quitarle el trono y la vida. Es el grito de un padre que, a pesar de todo, no puede dejar de amar a su hijo.
La batalla se desata en el bosque de Efraín. Este no era un campo abierto y llano, sino un terreno traicionero, denso y confuso. Los árboles, los barrancos y las marismas se convirtieron en un arma más. El relato bíblico dice que el bosque devoró a más gente aquel día que la que devoró la espada. Los hombres de Absalón, menos experimentados y sin conocimiento del terreno, caían en trampas naturales, se perdían y eran emboscados fácilmente por las tropas veteranas de David que conocían cada rincón de esos parajes. La disciplina y la estrategia del ejército de David se impusieron sobre la fuerza bruta y el entusiasmo de los rebeldes. La victoria para el rey era clara, y las fuerzas de Absalón comenzaron a huir en desbandada, buscando salvar sus vidas. En medio de esta caótica retirada, sucede el momento que cambiará todo. Absalón, conocido por su belleza y su larga y frondosa cabellera, galopa a lomos de su mulo intentando escapar. Al pasar bajo las ramas bajas y enredadas de una gran encina, su cabeza, o quizás su espeso cabello, queda atrapada entre las ramas. El mulo sigue su carrera, dejándolo colgado, suspendido entre el cielo y la tierra, completamente vulnerable. Un soldado de David lo ve en esa situación, pero recuerda la orden explícita del rey. No se atreve a tocarlo. Corre a informar a Joab, el comandante en jefe. ¿Lo viste y no lo mataste?, le recrimina Joab, frustrado. El soldado se defiende. Aunque me dieras 1000 piezas de plata, no levantaría mi mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey te ordenó a ti, a Abisai y a Itai, proteged al joven Absalón. Pero Joab no es un hombre sentimental. Es un pragmático, un militar que entiende que mientras Absalón viva, la guerra civil no terminará. Para él, la estabilidad del reino y la seguridad de David están por encima de los sentimientos de un padre. Considera que la orden de David, aunque comprensible, es un error estratégico que podría costar miles de vidas más. Así que, desobedeciendo directamente al rey, toma 3 dardos en su mano y se dirige hacia donde está Absalón. Lo encuentra todavía vivo, colgado del árbol. Sin dudarlo, le clava los dardos en el corazón. Para asegurarse, 10 de los jóvenes escuderos de Joab lo rodean y rematan a Absalón. Con la muerte del líder rebelde, la guerra llega a su fin. Joab toca la trompeta, la señal para que sus tropas dejen de perseguir a los israelitas que huían. La rebelión ha sido sofocada. El cuerpo de Absalón es arrojado a un gran hoyo en el bosque y cubierto con un enorme montón de piedras, una tumba improvisada para el príncipe que soñó con ser rey. Ahora venía la parte más difícil, darle la noticia a David. 2 mensajeros son enviados. El primero, un hombre llamado Ahimaas, corre con entusiasmo, ansioso por anunciar la victoria. Pero Joab sabe que las noticias son agridulces y envía también a un cusita, un mensajero etíope, quien probablemente sería más directo. David espera ansiosamente en la puerta de la ciudad. Su corazón de padre late con más fuerza que su corazón de rey. Un vigía anuncia que un hombre corre solo. Si viene solo, trae buenas noticias, dice David, esperanzado. Llega Ahimaas, se postra ante el rey y exclama: «Bendito sea el Señor tu Dios, que ha entregado a los hombres que se levantaron contra mi señor el rey». La primera pregunta de David no es sobre la batalla, ni sobre sus hombres, ni sobre el reino. Con la voz temblorosa pregunta: ¿está bien el joven Absalón? Ahimaas, quizás por compasión o por temor, evade la respuesta. Vi un gran alboroto, pero no supe qué era. Entonces llega el segundo mensajero, el cusita. Anuncia también la victoria, y David le hace la misma pregunta desesperada: ¿está bien el joven Absalón? Esta vez, la respuesta es directa y devastadora: que todos los enemigos de mi señor el rey
y todos los que se levantan contra ti para mal corran la misma suerte que ese joven. El silencio que siguió debió ser ensordecedor. El mundo de David se derrumba. La victoria militar se convierte en cenizas en su boca. El rey, completamente conmocionado y con el corazón destrozado, sube a la habitación que está sobre la puerta. Y mientras sube, llora desconsoladamente. Sus sollozos se convierten en un lamento que ha resonado a través de los siglos. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Este momento es uno de los más conmovedores de toda la Escritura. Nos muestra a un rey poderoso, reducido a un padre afligido. A pesar de la traición, la rebelión y el dolor que Absalón le causó, el amor de David por su hijo nunca murió. La victoria de su reino no pudo consolar la pérdida personal. Esta historia nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas, donde la justicia, el deber y el amor a menudo entran en conflicto. Nos recuerda que incluso en medio de las consecuencias de nuestras malas decisiones, el amor de un padre, como el amor de Dios, es persistente y profundo. La tristeza de David nos invita a reflexionar sobre el perdón, la compasión y el inmenso valor de cada vida. Cuando David supo la noticia de su hijo Absalón, el peso de la tristeza cayó sobre él. No hubo celebración, solo el eco de un padre desconsolado. Se retiró a una habitación sobre la puerta de la ciudad y mientras caminaba, repetía entre lágrimas: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Su dolor era tan profundo que silenció la victoria de todo un ejército. Los soldados, que habían luchado valientemente, regresaron a la ciudad en silencio, como si hubieran sido derrotados. La alegría de haber salvado el reino se había apagado por completo. Nadie se atrevía a celebrar mientras su rey lloraba. Fue Joab, el comandante del ejército, quien se atrevió a romper ese silencio. Entró donde estaba el rey y le habló con una franqueza casi brutal. Le dijo: «Hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos, que han salvado tu vida, la de tus hijos, tus hijas y tus esposas. Amas a los que te odian y odias a los que te aman». Joab le recordó a David que sus hombres habían arriesgado todo por él. Le insistió en que debía salir y hablarle al pueblo, agradecerles y levantarles el ánimo, porque si no lo hacía, esa misma noche perdería el apoyo de todos. Las palabras de Joab, aunque duras, sacudieron a David. Entendió que su dolor personal no podía paralizar al reino. La presencia del rey, aunque todavía afligido, fue suficiente para empezar a restaurar el orden. Poco a poco, en todo Israel, la gente comenzó a hablar. Decían: «El rey nos libró de nuestros enemigos, pero huyó por causa de Absalón. Ahora que Absalón ha muerto, ¿por qué no hacemos volver al rey?». El deseo de unidad crecía. David, por su parte, envió un mensaje a los líderes de su propia tribu, Judá. Les preguntó: «¿Por qué serán ustedes los últimos en traer al rey de vuelta a su casa?». Les recordó su vínculo de sangre y los animó a tomar la iniciativa. Este gesto movió los corazones de los hombres de Judá, quienes enviaron un mensaje unánime: «Vuelve tú, con todos tus siervos». El camino de regreso a Jerusalén estaba abierto. Mientras David cruzaba el río Jordán para volver a su trono, varias personas de su pasado salieron a su encuentro, cada una representando una parte de su viaje. El primero fue Simei, aquel hombre que lo había maldecido y arrojado piedras durante su huida. Ahora se postraba en tierra, arrepentido. «No me culpe mi señor de iniquidad», suplicó. «Olvide el mal que hice cuando salía de Jerusalén». Abisai, uno de los hombres de David, quiso ejecutarlo por su ofensa,
pero David lo detuvo. «Hoy no morirá nadie en Israel», declaró. «Este es un día para la misericordia, no para el juicio». Y le prometió a Simei que no moriría, sellando su regreso con un acto de perdón. Luego apareció Mefiboset, el nieto de Saúl, a quien David había mostrado bondad. Venía con un aspecto descuidado, pues había estado de luto desde que el rey se fue. Le explicó a David que su siervo, Siba, lo había engañado, impidiéndole unirse al rey en su huida. David escuchó su historia y en lugar de emitir un juicio severo, tomó una decisión salomónica. Siba y Mefiboset compartirían las tierras. Aunque la verdad completa era difícil de discernir, David eligió un camino de equilibrio. También vino Barzillai, el anciano rico que había provisto de todo al rey y a su gente cuando estaban en el exilio. David, lleno de gratitud, lo invitó a vivir con él en el palacio en Jerusalén. Pero Barzillai, con la sabiduría de sus 80 años, declinó la oferta. «Soy demasiado viejo para disfrutar de los lujos de la corte», dijo. «Permite que tu siervo regrese a morir en mi ciudad». Sin embargo, le pidió al rey que llevara consigo a su hijo Quimam, para que él recibiera el favor real. David aceptó, lo besó, lo bendijo y se despidió de su leal amigo. Pero el regreso de David no estuvo libre de tensiones. Los hombres de Israel se sintieron excluidos por los de Judá, quienes habían liderado el regreso del rey. «¿Por qué nuestros hermanos de Judá te han traído de vuelta en secreto?», reclamaron. La discusión subió de tono, con cada bando defendiendo su lealtad al rey. En medio de esta disputa surgió un hombre problemático llamado Seba. Tocó la trompeta y gritó: «No tenemos parte con David, cada uno a sus tiendas, Israel». Su llamado a la rebelión encontró eco entre los hombres de Israel, que se apartaron de David y siguieron a Seba. Una vez más, la unidad del reino estaba en peligro. David, al llegar a Jerusalén, tuvo que actuar con rapidez. Ordenó a Amasa, su nuevo comandante, que reuniera al ejército de Judá en 3 días. Pero Amasa tardó más de lo esperado. Preocupado por el avance de la rebelión, David envió a Abisai y a los soldados de élite, incluyendo a los hombres de Joab, a perseguir a Seba. Joab, aunque ya no era el comandante principal, tomó el control de facto. En el camino se encontraron con Amasa. Joab se acercó a él como para saludarlo, pero con la otra mano le clavó una espada, acabando con su vida en un acto de traición y celos. Sin detenerse, Joab y su hermano Abisai continuaron la persecución de Seba. Lo encontraron refugiado en una ciudad amurallada llamada Abel Bet Maaca. Joab la rodeó y comenzó a construir una rampa para asaltar el muro. La destrucción parecía inminente. Fue entonces cuando una mujer sabia de la ciudad gritó desde la muralla pidiendo hablar con Joab. «¿Por qué quieres destruir una ciudad madre en Israel?», le preguntó. «Nosotros somos gente de paz». Joab le aseguró que no quería destruir la ciudad, sino solo capturar a Seba, el rebelde. La mujer, con gran astucia, le dijo: «Su cabeza te será arrojada desde el muro». Entró en la ciudad, habló con la gente y los convenció. Poco después, la cabeza de Seba fue lanzada por encima del muro. La rebelión había terminado. Joab tocó la trompeta y el ejército se disolvió, cada hombre regresando a su hogar en paz. Con la paz restaurada, David reorganizó su reino. Joab fue restituido como comandante del ejército y otros oficiales fueron puestos en sus cargos para administrar la justicia y los asuntos del reino. A través del perdón, la sabiduría para escuchar consejos, la gratitud y la acción decidida ante la rebelión, David logró, una vez más, consolidar su liderazgo y guiar a Israel hacia un futuro de estabilidad.
En este momento llegamos al final de un libro fascinante, el segundo libro de Samuel. En estos últimos capítulos vemos que el rey David, incluso en su vejez, no dejó de enfrentar pruebas. Su historia nos enseña que el camino de la fe tiene desafíos hasta el final, pero también está lleno de la gracia y la misericordia de Dios. El relato comienza con un tiempo difícil para Israel, una hambruna de 3 años que afligía a la nación. David, como buen líder, no se quedó de brazos cruzados, sino que buscó el rostro del Señor para entender por qué ocurría esto. La respuesta de Dios reveló una injusticia pasada que debía ser reparada para que la tierra sanara. Esta situación nos muestra la importancia de la justicia y de hacernos responsables por las acciones del pasado. Al final, se tomaron medidas para traer restitución y paz, y la lluvia volvió a caer sobre la tierra como una señal del favor restaurado de Dios. Poco después de esta prueba, Israel volvió a enfrentarse a sus viejos enemigos, los filisteos. Pero esta vez, las batallas no solo eran contra ejércitos, sino contra gigantes, hombres que por su tamaño y fuerza parecían invencibles. Aquí es donde brillan los valientes de David, hombres como Abisai, Sibecai y Elhanán, quienes, con una fe inquebrantable, se levantaron y derrotaron a estos gigantes. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera fuerza no reside en el tamaño físico o en el poder humano, sino en la confianza en Dios. Estos héroes nos recuerdan que, cuando el Señor está de nuestro lado, no hay enemigo demasiado grande que no podamos vencer. En medio de estas victorias y desafíos, David, con el corazón rebosante de gratitud, eleva uno de los cánticos más hermosos de toda la Biblia, que también encontramos en el Salmo 18. Con palabras poéticas y llenas de emoción, David declara: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Él reconoce que cada victoria, cada rescate y cada momento de protección en su vida no vinieron de su propia habilidad, sino de la mano poderosa de Dios. David describe a Dios como su refugio en la angustia, la lámpara que alumbra su oscuridad y el que adiestra sus manos para la batalla. Este canto es un poderoso testimonio de una vida vivida en total dependencia de Dios. Es un recordatorio para todos nosotros de que sin importar las tormentas que enfrentemos, podemos encontrar en Dios nuestra roca firme y nuestro Salvador seguro. Luego, el libro hace una pausa para honrar a aquellos que estuvieron al lado de David en los momentos más difíciles, sus valientes. Se nos presenta una lista de hombres cuyos nombres quizás no son tan conocidos, pero cuyas hazañas fueron extraordinarias. Se destacan 3 guerreros principales: Joseb-Basebet, quien en una sola batalla derrotó a 800 hombres; Eleazar, que luchó con tanto fervor que su mano quedó pegada a la espada; y Sama, que defendió un campo de lentejas él solo contra todo un ejército filisteo. Estos hombres no solo eran soldados excepcionales, sino que su lealtad a David era asombrosa. ¿Recuerdan la historia de cuando David, con sed, deseó beber agua del pozo de Belén que estaba en territorio enemigo? 3 de sus valientes, sin que él se los pidiera, arriesgaron sus vidas. Atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo y se la trajeron. David, conmovido por tal sacrificio, no la bebió, sino que la derramó como una ofrenda a Dios, diciendo que era como la sangre de aquellos hombres. Esta lista de valientes nos enseña sobre el valor de la lealtad, el coraje y el trabajo en equipo. Nos recuerda que los grandes líderes nunca logran nada solos. Siempre están rodeados de personas fieles que los apoyan. Finalmente, llegamos al último capítulo, que nos presenta una lección de humildad muy importante. En un momento de orgullo, David decide hacer un censo del pueblo para conocer la fuerza de su ejército. El problema no era el censo en sí, sino la motivación detrás de él.
David estaba confiando en sus números, en su poder militar, en lugar de confiar plenamente en Dios. Su propio general, Joab, le advirtió, pero el rey insistió. Inmediatamente después, el corazón de David le remordió. Comprendió su error y con profunda humildad se arrepintió ante Dios diciendo, «He pecado gravemente». El Señor, en su justicia, le dio a elegir entre 3 castigos. David, reconociendo que es mejor caer en las manos de un Dios misericordioso que en las de los hombres, eligió la plaga sobre la tierra. Cuando el ángel destructor llegó a Jerusalén, David clamó a Dios, ofreciéndose a sí mismo y a su familia en lugar del pueblo. Dios, conmovido por su arrepentimiento y su corazón de pastor, detuvo la plaga. El lugar donde el ángel se detuvo fue la era de Araúna Jebuseo. Allí, David compró el terreno, construyó un altar y ofreció sacrificios de gratitud y expiación. Es increíblemente significativo que este lugar, comprado como fruto del arrepentimiento de David, se convertiría más tarde en el sitio donde su hijo Salomón construiría el majestuoso templo de Jerusalén. El lugar del pecado y el arrepentimiento se transformó en el lugar de la adoración y la presencia de Dios. Así concluye el segundo libro de Samuel. Un viaje a través de la vida de un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también fue imperfecto, cometió errores, sufrió y luchó. La historia de David nos enseña sobre la soberanía de Dios, el poder del arrepentimiento, la importancia de la humildad y, sobre todo, la inagotable misericordia y fidelidad del Señor. Felicidades. Has completado otro libro de la Biblia con nosotros. Esperamos que cada capítulo y cada lección hayan fortalecido tu fe y te hayan acercado más a Dios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, te animamos a que dejes un me gusta y compartas este video con alguien más. Te invitamos a continuar este viaje con nosotros. En nuestro próximo estudio comenzaremos el primer libro de los Reyes, donde veremos la transición del reino de David a su hijo Salomón. Para no perderte nada, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar la campanita de notificaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio bíblico.